dentro y fuera de nuestro país. Continúa por todos los medios. Conmigo. Otro nivel. Como saben, es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos a presentar a nuestra querida invitada. Antes recordarles que estamos en por todos los medios. Mi cuenta de Twitter, recuérdenla, está abierta de par en par para ustedes. Domingo-1 es el número. Nuestra cuenta de Instagram, cuando tenemos los problemas que estamos teniendo para poder transmitirles con el audio, ya lo seguiremos haciendo. Pero me puede seguir igualito, el mismo, Domingo Blanco TV. Y recuerden que nosotros estamos empeñados en crear y escuchar radio, porque toda la programación de RCR está disponible en rcr.tv, RCR750 y la aplicación Tuning. Ustedes saben y conocen a la doctora Rocío San Miguel, brillante abogada, defensora de derechos humanos, directora de Control Ciudadano. Ella está con nosotros. Rocío, ¿cómo está? Muy bien, Nico, un placer saludarte. Igual, hay muchas cosas para conversar contigo, no quiero desperdiciar el tiempo. Tú declarabas recientemente a una entrevista que ojalá, decías tú, exista conciencia en el liderazgo interno de la Fuerza Armada sobre la importancia de una transición pacífica para la historia de Venezuela. Yo hago énfasis y voy a subrayar el ojalá tuyo, porque ese ojalá, cuando leía nuevamente esta entrevista, decía que probablemente tú tengas dudas de que eso sea así. ¿Nos puedes aclarar? Además de eso, agregaste que los cubanos cogobiernan en la Fuerza Armada. Entonces, ese ojalá tuyo lo puedes decir mejor, por favor. Sí, ¿aló? Hola. No me has escuchado. Sí, escuché la primera parte de la pregunta relativa a una expresión a la que me referí en una entrevista que me hizo La Gran Aldea, un poco reflexionando sobre la importancia de una transición pacífica, que creo que es a lo que aspiramos todos los venezolanos. A veces es muy fácil, Ingo, hablar de guerra, de salidas violentas, pero muy difícil cuando toca a un pueblo estar en medio de ella, porque ocurren muertes y ocurren atrocidades. Y eso es lo que definitivamente aspiramos no ocurre en Venezuela. Por eso señalaba y apelaba un poco a quienes mayor responsabilidad tendrían en la eventualidad de una transición, que para mí no cabe la menor duda, son los militares, donde está la llave de esta caja de Pandora, entre quienes está la decisión de cambiar la ruta de Venezuela, en los términos de apoyar justamente una vía que permita recuperar el tiempo perdido en términos de desarrollo para el país y de lo que esto implica en términos generacionales. Ahora, Rocío, cuando tú hablas de los militares, ¿de cuáles militares estamos hablando? Bueno, de todos los militares. Es decir, se especula mucho y creo que en esa entrevista está reflejado. Me decían, bueno, que Maduro cuenta apenas con el 3% de los militares que le son leales. Sí, las dictaduras se concentran en los militares que tienen poder de fuego o quienes tienen comando de tropa. El resto no les interesa. Y hasta ahora estos han sido leales. Por supuesto que a todos los militares me refiero cuando hablo de esto. Han habido cambios en las historias de transiciones comparadas en que incluso los criminales han favorecido las transiciones. Pensemos en el apartheid de Sudáfrica. De Klerk no fue ningún santo, cometió muy grave y favoreció la transición. El propio Pinochet fue el artífice de los llamados vuelos de la muerte y de todas las atrocidades que se cometieron en Chile y favoreció la transición. Y
casos por el estilo se aplican también a transiciones comparadas. Me refiero a todos los militares y apelo a todos ellos. Inclusive claro, pero hay algunos de esos militares que sus cabezas tienen precio. Sin duda, y está demostrado en la historia que luego también se negocian esos términos. Ya lo ha dicho Estados Unidos, está dispuesto a, digamos, eliminar las sanciones para el caso de adelantarse una transición en Venezuela. Es decir, tenemos incluso el ejemplo de la transición en el conflicto entre la FARC que se dio en Colombia y el gobierno de Santos. Sigue habiendo conflicto, pero se desmovilizaron por lo menos 7.000 combatientes de la FARC con los acuerdos de paz. Antes de entrar, y ahí hay unas valoraciones de muy diferente índole entre quienes aplauden o critican el acuerdo, allí se dieron circunstancias que hicieron posible que criminales de guerra y además quienes cometieron delitos de lesa humanidad, paramilitares, guerrilleros e incluso militares, acogieran los beneficios de una justicia transicional. Por supuesto logrado con un tecnicismo agudo que incluso obtuvo el beneplácito o la bendición de la propia fiscal de la Corte Penal Internacional. Con esto, Mingo, quiero describirte que las transiciones no son fáciles. No se trata de decir cambio uno por otro. Primero que tienen un alto contenido técnico. Es decir, para hablar de justicia transicional en Venezuela hay que elaborar todo un proceso que la haga posible, porque además tenemos cláusulas constitucionales que impiden el indulto o la amnistía para delitos muy graves de derechos humanos. Entonces, ¿cómo se resuelven esos aspectos jurídicos de reconciliación de un país, de perdón y al mismo tiempo estar en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos? Sí se puede. Hay ejemplos que lo han demostrado y ahí está el desafío que tenemos que abordar los venezolanos. Cuando tú hablas y citas esa cifra de 3% de Maduro, ese 3% es de aceptación en general en toda la Fuerza Armada de Maduro, para que me expliques bien eso. No, yo creo que en unos blancos y negros el 80% de la Fuerza Armada no está de acuerdo con lo que allí sucede. Y los metieses en un polígrafo. Claro, el 20% pero no. sí está de acuerdo, es chavista, madurista. A fin de cuentas, ¿quién manda allí? Hay como una especie de trilogía, Maduro, Padrino y Diosdado. Entonces, yo no sé quién manda más de cada uno de ellos, o si cada uno maneja una tajada de lo que significa el todo allí. Yo no sé si todos ellos tienen licencia para matar. Yo no sé quién le rinde cuentas a quién, pues, ¿no? En tus investigaciones, ¿a qué has llegado? Bueno, Maduro manda, que no nos quepa la menor duda. Es el máximo director de la orquesta y cogobierna Cuba, como lo he mencionado en muchas entrevistas. Hay un proceso adicional de análisis de entorno, de decisiones estratégicas en el que Cuba interviene. Y eso es interesante desde el punto de vista sistémico, cuando nacionalizan autoritarismo hegemónicos y dictaduras. ¿Quién manda? ¿Mandan los militares o manda quien está al poder? Creo que allí hay unos condicionamientos en el que mandan al mismo tiempo varias personas, pero no nos equivoquemos. Maduro ejerce un enorme poder. Incluso en 2019 demostró superar esa influencia incluso por encima de Diosdado Coello en análisis que nosotros hacemos en Control Ciudadano, siguiendo un poco la capacidad de influencia sobre la Fuerza Armada Nacional. Maduro fue capaz de realizar cambios en el alto mando militar, fue capaz de realizar cambios en 6 de las regiones estratégicas de defensa integral y demostró poderlo hacer manteniendo la lealtad. Es decir, hay personas, por supuesto, clave. Yo te diría, en términos militares, Hernández Dala, el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, la conocida Casa Militar, el director de la DIGESIN, es una persona clave en términos de vigilancia y de represión interna dentro de la FAN. Sin duda alguna, Néstor Reverol, el control que ejerce sobre las policías,
y cuerpos de seguridad del Estado. Vladimir Padrino López, un individuo que ha estado ya por más de 5 años al frente del Ministerio de la Defensa, lo cual le ha permitido ejercer una suerte de omnipresencia y de relaciones con el alto mando político, pero también relaciones con los militares, y su propia personalidad le ayuda para moverse en los términos de su influencia. Esas personas son claves, sin duda alguna, en términos de la influencia y el peso que lo militar tiene en la estructura de poder venezolana. Era parte de lo que le declarabas al colega Hernández cuando conversaban para la Gran Aldea, ¿no? Esas 4 patas militares que sostienen a Maduro. No se te queda ninguna pata por fuera. Sin duda, pueden haber muchas, pero era emblemático a lo que me refería. Allí son claves, por supuesto, también el comandante del ejército, el comandante de la red capital. Es decir, podemos desagregar en 35 cargos fundamentales que tienen que ver dentro de la estructura militar con el alto mando militar, comandantes de componentes, comandantes de regiones estratégicas de defensa integral y comandantes de SODI. Y podría seguir sumando de todas las unidades con poder de fuego, mira, unas 50 que sean determinantes, pero eso sería una perspectiva de analizar el asunto. Yo te podría decir que otras patas del poder son la economía ilegal, la capacidad de represión, Cuba. Es depende cómo analices el problema. Eso también son mecanismos que sostienen el poder en Venezuela. Pero te voy a pedir, por favor, que profundices un poco en eso, porque esos militares que tú has mencionado están incursos en hechos de corrupción, en hechos de narcotráfico, en hechos de problemas con el oro, de problemas bueno, sabemos los expedientes que existen sobre ese particular, pues, ¿no? Mira, ahí como que no se salva a nadie. El tema el modo en el que se ha venido involucrando la Fuerza Armada Nacional, yo diría los 3 delitos más graves que pueden existir y que tiene que enfrentar Venezuela en la eventualidad de una transición, son las graves violaciones a los derechos humanos, el narcotráfico y la corrupción. Sí. Allí pues hay que hacer una evaluación del alcance de lo que esto comprende. Hay procesos de selección de los autores, de los más responsables en esto. Ojo, procesos que lo han hecho países como Colombia, porque llega un momento que no se puede abordar la judicialización de tantos crímenes y se tiene pues que elegir a los máximos responsables. Claro, eso es un proceso que tendrá que abordar Venezuela con seriedad. Y por supuesto están, vuelvo a citar Colombia, los procesos en los cuales estas personas colaboran con la justicia y se redimen las penas. Eso también es posible, justicia transicional. Es decir, la pena capital en Venezuela, que se llama así, es de 30 años. No puede haber pena más allá de ese término. Bueno, podría diseñarse un mecanismo en el que las personas tengan penas alternativas para el caso de colaborar con la justicia. Y sí, hay lamentablemente participación de las Fuerzas Armadas en estos delitos, pero además hay otras cosas más graves, Domingo, que a veces nos percatamos de ello. Nos tocó un análisis en enero de este año en el Woodrow Wilson sobre la participación de la Fuerza Armada Nacional en actividades ilícitas. Sí. Pueden ver la conferencia en la página, y hacíamos una advertencia. Nos preocupa cómo los efectivos militares, no todos, siempre hay que enseñarle así, comienzan a participar cada vez más en más tipos de actividades ilícitas. Es decir, sabíamos ya que existía como actividad ilícita el tráfico de drogas, pero también estamos viendo ya desde hace tiempo participar a militares en tráfico de combustible, tráfico de alimentos, tráfico de minerales, abigeato, clientelismo político, etcétera. Y hicimos una rueda en la que identificamos unas 15 actividades ilícitas, de las cuales por lo menos 9 eran una tipología
que están comenzando ellos a participar. Y eso pasa justamente porque se están reduciendo los recursos formales del Estado y están medrando hacia otras actividades como mecanismo de subsistencia. Eso puede ser incluso hasta peligroso, más allá de los efectos perversos y criminales que tiene en sí mismo para el propio poder. Porque cuando tienes acúmulos de estas personas que detentan las armas, terminan resolviendo sus diferencias por las armas entre los grupos y terminan volviéndose autónomas en las regiones que operan. Y eso va generando una feudalización, una balcanización de la economía ilegal en Venezuela, que es lo que ya comenzamos a ver, algunos analistas, está ocurriendo en territorios como el estado Táchira, Apure, Zulia, Amazonas y Bolívar. Una suerte de caudillos que tienen alianzas con factores irregulares que se están independizando, en algunos casos podrían profundizar su autonomía en el manejo o asociación con actividades ilícitas. Sí, creo que tengo que hacer un breve paréntesis, tengo que identificar, tenemos que ir a máster, estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, hay muchas inquietudes aquí que me llegan a la mesa de trabajo, Rocío, porque la gente quiere tus consideraciones con relación a la actuación de los agentes del CONAS, de la Guardia Nacional Bolivariana en estos momentos, con lo que estamos viviendo en la calle, con la venta de gasolina controlada por los militares. También quieren tus consideraciones sobre los milicianos, sobre los colectivos. Hay muchos temas que nos están llegando. Quieren tu opinión sobre Cliver Alcalá y otras fichas importantes del chavismo que estarían, hasta qué punto están haciendo mella hacia significa el madurismo, pues, ¿no? Y hay también gente que quiere que profundices un poco más cuál es el estatus actual, cuál es el peso específico de los cubanos en el cogobierno, ¿verdad? Que todo esto empezó desde el mismo Chávez, en esas investigaciones maravillosas que tú has llevado adelante con Control Ciudadano, para que nos refresques un poco y nos pongamos en el tiempo actual sobre esa situación. En breve regresamos con Rocío San Miguel. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Amigos, vamos a hablar de los heladitos Vegan Fruit. La persona que está en la casa seleccionada, destinada para ir al supermercado cada 4 o 5 días o semanalmente, yo le recuerdo siempre que lleve a la casa los heladitos Vegan Fruit. ¿Por qué? Porque ese es un postre para compartir en familia. Ese es un postre destinado a toda la familia, precisamente. Y ese momento de la merienda, ese momento del postre con estos calorones que está haciendo y en estas circunstancias donde todos estamos resguardados en nuestras casas, qué sabroso es servir un heladito de heladería Vegan Fruit. ¿Y por qué es para todos? Porque es libre de gluten, libre de azúcar, libre de lácteos, libre de huevos, libres de remordimiento. Ustedes saben dónde buscarlos en las mejores tiendas de delicateces y las mejores cadenas de supermercados. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. DELAB Biodiagnóstica es un gran laboratorio clínico que se traslada hasta tu casa en estos momentos, porque si en estas circunstancias hay alguien en la familia que requiere hacerse algún examen, que puede ser un examen de rutina, como yo siempre digo, desde el perfil 20, que yo siempre me lo hago religiosamente cada vez el día de mi cumpleaños. Eso para mí es un regalo que está pautado, pues, ¿no? Pero puede ser que necesite un perfil cardiológico o una hematología completa que le ha solicitado su médico de confianza, o alguna prueba especial, o bien sea de insulina, o una prueba de prostático, qué sé yo, lo que usted necesite en exámenes de laboratorio. La gente de la biodiagnóstica se traslada hasta donde tú estés. Pero eso sí, solamente aquí en Caracas es ese servicio a domicilio y con 24 horas de antelación para que se ponga de acuerdo con ellos, solamente a través de este número 0212-525-6890. Amigos, la pastelería del Corso va a estar abierta hoy y mañana, o sea, el fin de semana, en un horario muy especial.
de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted necesita encargar una milhoja, si usted necesita encargar un profiterol, si usted necesita llevar para la casa unas sfogliatella o una cola de langosta o unos cannoli siciliani, tanto las tortas como estos dulces que les estoy diciendo se los vamos a hacer y preparar en el momento. Ahora, si usted llama y dice y puede encargar a este número 941-1971 y la hora en que va a ir a recogerlo, bueno, perfecto, le tenemos todo listo. Pastelería del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv. Radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir. Regresamos por todos los medios, conmigo. Bueno, amigos, vamos a continuar ya. Nos quedan unos 10 minutos con la doctora Rocío San Miguel. Hay muchísimas inquietudes, Rocío. Vamos a ordenar las ideas. No sé por dónde quisieras comenzar, porque también nos están pidiendo en el lapso comercial que te preguntemos tu opinión sobre las sanciones de Trump a los militares venezolanos y lo de Hugo Carvajal y Cliver Alcalá. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Sí, bueno, el tema de las sanciones es complejo. Hasta ahora no han producido el llamado quiebre al que aspira los Estados Unidos y que lo ha dicho expresamente. Es decir, continúa invariablemente estas personas que han sido sancionadas apoyando a Maduro, salvo la circunstancia del Pollo Carvajal, que no se sabe en este momento dónde se encuentra, las circunstancias de Cliver Alcalá, que como el mundo vio, decidió entregarse él a los Estados Unidos y probablemente esté colaborando con la justicia estadounidense en este momento. Es decir, las sanciones no han cambiado el status quo dentro del apoyo que el alto mando y estas personas claves brindan a Nicolás Maduro en el poder. Me hacías otras preguntas con respecto a la participación de la Fuerza Armada en el marco sí, de yo me imagino que tú como defensora de derechos humanos debes estar muy mortificada por esas actuaciones recientes que hemos visto, pues, ¿no? Ramo Verde. Lo de Ramo Verde. Reciente, por ejemplo. Sí, sí, lamentable. Es que el problema es que la represión en estos tiempos se va a acentuar. Es decir, las pautas de control social y político que ha venido desarrollando Maduro desde la llegada al poder siguen el patrón cubano. Es decir, aquí no va a haber retroceso ni piedad por estar en el medio de una pandemia. Creo que se van a arreciar. Y esto que está realizando es la continuación de lo que ya conocíamos, solo que más perverso, porque está aprovechando justamente la pandemia para profundizar el control de los ciudadanos. Y fíjate cómo se hace sobre la base de la gestión del miedo, como arma de poder y control y poder. Y además con lamentables circunstancias que la propia pandemia ya genera miedo entre los venezolanos, pero también la seguridad de un Estado que te va a castigar y que está allí al acecho. Es muy preocupante el balance y el retroceso en que nos vamos a encontrar lamentablemente, y así lo advierto, al término de esta pandemia. Si entramos en una crisis humanitaria compleja, en una crisis muy grave desde el punto de vista político y económico del país, me temo que a la salida de la crisis de esta pandemia tendremos un retroceso aún mayor en estos tres campos. Sí, hay una cosa que ha sido como evidente. Hay chavistas, que se han llamado chavistas originarios, que están tratando de separarse del madurismo. Evidentemente porque me imagino que están visualizando a algunos escenarios que puedan venir donde ellos quieren seguir en la pomada, pues que ellos quieren seguir en el juego, en el tablero. Entonces, eso también ocurre en el ámbito militar. Hay militares chavistas que quieren separarse por lo que viene, evidentemente por lo que está esperándose que ocurra en cualquier momento y puede ocurrir.
a la vuelta de la esquina con Maduro y el madurismo. Bueno, hay 4 casos emblemáticos. Manuel Christopher, el director del SEBIN, el Pollo Carvajal, Cliver Alcalá, el propio Miguel Rodríguez Torres, se apartaron y sin duda alguna en sus entornos prevean la decadencia del madurismo, del poder. ¿Cuánto tiempo puede llevar esta decadencia? Que para mí es inexorable, no lo sé, puede tardar tiempo y puede arrastrar mucho daño en el país, pero sí, eso ocurre y el temor de los militares es real. No son astronautas como suele ejemplificarse. Además, los militares en el poder son muy jóvenes en términos de edad. El oficial más antiguo del alto mando militar es precisamente Vladimir Padrino, pero el resto de los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral y comandantes de componente no pasan de 54 años y ellos miran en un horizonte temporal cómo va a ser su vida, de perseguidos, de tenerse que esconder, algunos de ellos de los bienes que han acumulado. El ámbito, el espectro generacional es clave para entender cómo pueden ser los mecanismos de transición en Venezuela. Me hacía quien me entrevistaba, Alejandro Hernández, una pregunta, que si creía que había dobles agentes que podían estar medrando en la oposición. Y le dije, sí, los dobles agentes han existido siempre y se utilizan, pero también los dobles agentes pueden existir alrededor de Maduro. Y no nos olvidemos que Chávez fue un doble agente por muchísimos años, mientras fue oficial activo. Es decir, la gente cambia de bando y el mayor temor, por supuesto, para quienes ejercen el poder es que sus más cercanos lo traicionen. Y eso es una realidad y ha pasado en muchos procesos políticos históricos en el mundo. La gente quiere tu opinión sobre la mafia que se ha creado recientemente militar en la venta de la gasolina, en la venta del combustible. Fíjate que el tema de la participación cada vez mayor de militares en actividad ilícita. El tráfico de combustible era un fenómeno de la frontera. Ya tenemos el tráfico de combustible en Caracas y en las principales ciudades del país. Y lo lideran, sin lugar a dudas, la Fuerza Armada Nacional, porque aquí no se mueve nada en este país, menos Pimpina, y todo esto que ocurre sin el permiso o la aquiescencia de la Fuerza Armada. Grave, esto está demostrando cómo se va a participar cada vez más en actividades ilícitas a medida que se degrada la estructura económica formal del Estado. Es decir, ya el Estado proveedor de riqueza, millonaria, esa que manejó Chávez y también Maduro, que permitía repartir de manera silenciosa y acomodada entre todos, ya no existe. Entonces, cada vez más, lamentablemente, veremos a quienes detentan las armas participando en actividades ilícitas. Y cuando hablo de quienes detentan las armas, me refiero a quienes las detentan legalmente, pero también ilegalmente. Es decir, más grupos armados, legales e ilegales, manejando el país en torno a actividades ilegales. Rocío San Miguel reconoce a Guaidó como presidente encargado, como presidente interino. Es una pregunta difícil. Yo lo reconozco como copresidente de la Asamblea Nacional y el análisis que hay allí sobre su posición como presidente encargado es controvertida. Yo prefiero reconocerlo en su extraordinaria labor que ha hecho, pero como abogado encuentro dificultades para explicar jurídicamente el rol como presidente encargado. Te lo pregunto incluso porque falta poco para que sea 30 de abril. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué si Guaidó tiene el reconocimiento de más de 50 países como presidente, no logra el apoyo de los militares, no logra el quiebre? Y de hecho, bueno, yo te tenía que hacer la pregunta si reconoces a Guaidó como presidente. Evidentemente me acaba de responder que no. Entonces, ¿lo reconocen más de 50 países, Rocío? Sí, es una circunstancia bien difícil, además polémica. Uno de los elementos que pone sobre el tapete los populismos y las dictaduras es el de la polarización. El hablar si reconoces o no a Guaidó polemiza y entonces quienes no aceptan a lo mejor el criterio entonces dejan de ver los análisis a lo mejor que estoy haciendo. En primer lugar, a mí no me corresponde, no tengo ningún papel relevante en eso.
tengo una opinión jurídica por formación y encuentro debilidades en el sustento jurídico que se expone para ello. Reconozco su autoridad como presidente de la Asamblea Nacional, que no es poca cosa, que es determinante. No reconozco jurídicamente a Nicolás Maduro como presidente. Hay violaciones a la Constitución que se efectuaron para su designación, pero reconozco como analista político y militar que ejerce el poder en Venezuela, es decir, ejerce el gobierno en Venezuela, tiene el control sobre el territorio, tiene el control sobre las Fuerzas Armadas y además tiene el control de producir normativa jurídica, política, que cumplen el resto de las instituciones. Me voy explicando, Domingo, es decir, el análisis de Venezuela es tan complejo que no es un sí no, es reconoce o no, está de acuerdo o no, es un problema muy grave que enfrentamos y que habla de una profunda crisis política. ¿Qué pasó el 30 de abril? Pues el 30 de abril para mí fue un modo en el que no se hacen las cosas en términos de una transición militar. Es decir, creo que eso hizo mucho daño a lo interno de los procesos políticos y militares en los que se estaba avanzando en Venezuela. Y ya para terminar, ¿tú crees que el COVID-19, la peste china, está fortaleciendo a Maduro en el poder? El COVID-19, no, creo que lo está atornillando. Es decir, por eso, creo que a eso me refiero, lo está fortaleciendo, lo está atornillando, lo está... le está dando la autoridad, pues él es el que está mandando, él es el que está organizando todo en el país, pues, ¿no? Lamentablemente, por eso me refería que creo que esto, además del daño en términos de pandemia, está ocasionando y profundizando el daño sobre la crisis política, económica y social en Venezuela. Está demostrando sus facetas más degradantes en términos de autoritarismo, de abusos. Hemos visto el saldo de periodistas detenidos y estamos viendo también el modo en el que se está reprimiendo a las personas por protestar de manera legítima en términos de sus derechos constitucionales. Estamos viendo además arbitrariedades que están metiendo cada vez más las autoridades locales, violando derechos al debido proceso, el derecho a la circulación. Es muy grave la situación y me temo se va a degradar aún más. Rocío, se nos agotó el tiempo, te agradezco muchísimo este espacio que nos has dedicado. Vamos a seguir en contacto. Un fuerte abrazo, Gracias. Domingo. Un placer conversar contigo como siempre. Siempre. La doctora Rocío San Miguel. Amigos, ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Será hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por...